Bueno, queridos hermanos, buen día para todos. Hashem bendito, les llene de mucha paz, de mucha bendición, sobre todo también a usted y a su familia. Agradecemos al Creador por permitirnos esta mañana estar aquí reunidos para estudiar una vez más palabras de Torah. Estamos estudiando, entrando a un nuevo el libro de la Torá, es el libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Es el nuevo libro que estamos iniciando para estudiar esta semana. Y le rogamos y le imploramos al Creador del universo para que nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría para poder entender estas palabras de Torá y que también, por supuesto, nosotros podamos eh, interiorizar todas estas palabras que encontramos en la bendita Torah. Esta mañana, el día de hoy, iniciamos con la parashá que lleva por nombre Devarim, que alude también al nombre del libro de Deuteronomio, Devarim, que es conocida como la la segunda Torá, pero no porque hayan dos Torá o la repetición de la Torá, también se le conoce, sino sencillamente porque en este libro Moshe recuerda todo lo que el Eterno ha hecho con el pueblo y todo lo que Hashem le ha dado al pueblo. Hay un detalle que pasa casi desapercibido al comenzar el libro de Devarim. Y ese detalle tiene que ver precisamente en que Moshe no inicia su último discurso, este último discurso de Moshe, entregando nuevos mandamientos. O sea, aquí Moshe no está entregando nuevos mandamientos, tampoco comienza hablando de la conquista de la tierra o de la organización política del pueblo, sino lo primero que hace Moshe es recordar. Eso es lo primero que hace Moshe en Devarim, en el libro de Devarim. ¿Qué es lo primero que hace? Recordar. Pero Moshe no recuerda para humillar. Moshe recuerda para sanar. Y precisamente verso, el primer verso, enumera una serie comienza a enumerar una serie de lugares por donde el pueblo de Israel ha, ha estado. Menciona el desierto, menciona la Arabá frente al mar de juncos, menciona Parán, menciona o Tofel, menciona Labán, menciona Haserot, menciona también a Dizahab, en fin, menciona varios sitios, varios lugares. Y para cualquier lector moderno, parece unas simples referencias geográficas. O sea, cualquier persona que lee esto sencillamente lo asume como si Moshe estuviera haciendo un recuento geográfico sencillamente por los lugares en los que Israel anduvo o estuvo. Pero sin embargo, eh,
en la tradición del pueblo de Israel, se entiende que cada uno de estos sitios, que cada uno de estos lugares que son mencionados, estos nombres de los lugares que son mencionados, esconden un episodio doloroso de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y eran lugares donde el pueblo había puesto a prueba la paciencia del Eterno, la paciencia del Creador. Recordemos, por ejemplo, la queja por el maná. Recordemos ese episodio. Recordemos la idolatría del becerro de oro. Recordemos la rebelión de Cora. Recordemos la murmuración de Miriam. Recordemos también la incredulidad de los espías. Miren todos estos sitios que lo que hacen es poner a prueba la paciencia del Eterno, la paciencia del Creador. Y de una manera sorprendente, Moshe no menciona los pecados de manera directa, esos pecados que se cometieron en estos lugares, sino sencillamente Moshe los está mencionando los sitios, los lugares donde se llevaron a cabo o donde ocurrieron situaciones que alteraron el orden del pueblo. Pero no los menciona, sencillamente Moshe nombra los lugares, pero no menciona de manera específica o puntual o de manera directa los pecados cometidos en esos sitios. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe no menciona los pecados, pero menciona o hace alusión a los lugares? Y lo que podemos decir es porque incluso cuando llega el momento de reprender, la Torá enseña que la dignidad del otro, de la otra persona, nunca debe ser destruida. Eso es algo que tenemos que nosotros resaltar, algo que la Torá nos transmite a través de cada página, a través de cada letra, a través de cada estrofa o párrafo, nos habla de la dignidad que hay que tener hacia el otro. Entonces el reproche verdadero, porque Moshe está reprochando al pueblo de Israel. Entonces el reproche verdadero, queridos Javerín, queridos hermanos, no busca avergonzar a nadie. A través del verdadero reproche no se busca la vergüenza o avergonzar a nadie. Lo que se busca a través del verdadero reproche es la restauración, restaurar. O sea que entonces nosotros podemos entender que la reprensión que promueve la Torá, la reprensión que la Torá proyecta o difunde, no es un acto de condena, sino una expresión de amor. Eso es lo que está la Torá reflejando, una expresión de amor. Corregir, mis queridos Javerín, corregir no consiste en exhibir el pecado. Corregir consiste en abrir un camino
hacia la transformación. Eso es lo que se pretende, lo que se busca a través de la corrección. Es un camino. Cuando nosotros hablamos de buscar la corrección de algo, de alguien, de una persona, de nosotros mismos, se refiere es a abrir un camino a la transformación. Pero bueno, aparece también ahora una pregunta que todavía es aún más profunda. Miremos que la generación que había cometido esos pecados, recordemos eso, que la generación, las personas, el pueblo que había cometido esos pecados, ya ellos habían muerto en el desierto, recuerden eso, ya ellos quedaron en el desierto. Y los hombres y las mujeres que ahora estaban escuchando a Moshe, que ahora estaban oyendo a Moshe, eran sus hijos, es decir, los hijos de esos hombres, los hijos de esas mujeres que ya habían muerto en el desierto. O sea que ellos, los que estaban ahora escuchando a Moshe, los que están oyendo a Moshe, ellos no habían construido el becerro de oro, ellos no construyeron el becerro de oro. Ellos no fueron los que enviaron espías a explorar la tierra de Canaán. Y ellos no fueron. Ellos tampoco participaron de la rebelión de Coreo, de Cora. O sea que esta gente que está allí ahora, esta generación, estas personas que están escuchando a Moshe, ellos no participaron ni estuvieron presentes de todo ese tipo de situaciones que se generaron en aquel entonces. Ellos no estuvieron ahí. Entonces, ¿por qué Moshe les recuerda los errores que ellos no habían cometido? Es la pregunta que debemos nosotros hacernos. ¿Por qué entonces Moshe les está recordando a ellos los errores, los pecados? Pero fíjense bien que no está mencionando el pecado directamente, sino mencionando los lugares donde se cometieron los pecados. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que Moshe les recuerda los errores a esa generación, pero que ellos ni siquiera estuvieron ahí presentes cuando eso sucedió? Ellos no tenían nada que ver con eso. Pero queridos Javerín, queridos hermanos, la razón o la respuesta revela uno de los principios más profundos de la Torá. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese principio que revela la Torá? ¿Cuál es ese principio de la Torá? Ese principio profundo de la Torá. ¿Cuál es? Que ninguna generación comienza desde cero. Ninguna generación comienza desde cero. Ese es un principio profundo de la Torá que nos revela el por qué Moshe les está recordando a ellos el pecado del pasado. Porque ninguna generación comienza desde cero. Los sabios del pueblo de Israel, los Ajamín, ellos resumieron esa verdad con una expresión memorable. Los Ajamín, ellos resumieron esa verdad, ese principio profundo o fundamental en una palabra memorable, en una expresión memorable, en un dicho memorable. Y ese dicho que transmiten los jajamín, que transmiten los sabios, es
Maase Abot Siman Labanim. Ese es el dicho. Maase Abot Siman Labanim. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Maset Abot Siman Labanim? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué traduce? Eso lo que traduce es que los actos o las acciones, los actos o las acciones de los padres, de los patriarcas, de los padres, son una señal para los hijos. Los actos de los padres son una señal para los hijos. Y esa es una frase, una expresión memorable, una expresión profunda, porque cuando hablamos de padre, cuando hablamos de abot, de padres, abot, no solamente debe entenderse en el sentido biológico, no solo se debe asociar con esa parte biológica o esa parte que tiene que ver con la progenie, sino también tiene que entenderse la palabra padre o asociarse como los precursores, como pioneros, como las personas que van sembrando un legado para los que posteriormente eh, continuarán con esa herencia o ese legado, o precederán esa herencia. Espero que se entienda lo que acabo de expresar. Queridos señoras y señores, queridos hermanos, generalmente nosotros entendemos esa frase como una promesa positiva. ¿Cómo así que una promesa positiva? O sea, que nosotros heredamos los méritos de nuestros padres. Nosotros heredamos los méritos de nuestros padres. Maset Abot Siman Labanim. O sea que nosotros heredamos los méritos de nuestros padres. ¿De cuáles padres? De los patriarcas, los méritos de Abraham, los méritos de Isaac, los méritos de Jacob, los padres del pueblo de Israel, los padres de la nación. Pero también heredamos los méritos de nuestros padres biológicos, de nuestros progenitores. Y es por eso, queridos amigos, hermanos, es por eso que la tradición añade una dimensión incómoda. O sea, que cuando hablamos de que nosotros heredamos los méritos de nuestros padres, tiene que entenderse que también nosotros podemos heredar las consecuencias de los errores no resueltos de quienes nos precedieron. Eso es lo que también debemos entender. Ahora, esto no significa, ni estamos dando a entender, que Dios castigue injustamente a los hijos por los pecados de sus padres. Yo no estoy diciendo eso ni malentienda lo que estoy diciendo. Aquí nos está diciendo que ahora los hijos van a ser castigados de manera injusta por los pecados de los padres. Yo no estoy diciendo eso. Pero, pero tenga presente que la Torá, la propia Torá, afirma que cada persona
responderá por sus propios actos. Cada persona responderá por sus propios actos. Eso lo dice la Torá en el libro de Devarim, en el capítulo 24, en Deuteronomio. Devarim, aquí mismo estamos en Devarim, en Deuteronomio, en el capítulo 24. Mire lo que nos dice la Torá. El verso 16. Verso 16. Verso 16. Dice, los padres no deberán ser sentenciados a muerte en base al testimonio de sus hijos, ni los hijos deberán ser sentenciados a muerte por sus padres. El hombre muere por su propia falta, nos dice el libro de Devarim. Pero entonces lo que sí enseña este principio de lo que es Maset Abot, el principio de Maset Abot, óigalo bien, el principio de Maset Abot, lo que sí nos enseña este principio es que las decisiones de una generación crean, producen ambientes, hábitos, heridas y patrones que por supuesto van a influir en la siguiente generación. Eso sí es lo que nos enseña el principio profundo de Maset Abot. O sea que nosotros no heredamos la culpa. Óigalo bien, nosotros no heredamos la culpa, pero escuche con atención, pero sí heredamos las consecuencias. Las consecuencias sí las heredamos. Las consecuencias de una historia que aún no han sido sanadas. Baruch Hashem, ¿siguen ahí? ¿Están ahí? Y es por eso que Moshe le habla a los hijos. ¿Por qué le habla a los hijos? Porque ellos están heredando la consecuencia, no la culpa. La culpa no. Ellos están heredando la consecuencia y por eso es que Moshe les está hablando a los hijos. No porque sean culpables, sino porque son responsables ahora de responder, oh, perdón, son responsables ahora de romper con el ciclo, de romper con el ciclo. Ellos son responsables ahora para cortar con eso. Y por eso es que Él les habla y les recuerda los lugares de donde el pueblo de Israel cometió, donde sus antepasados cometieron los errores, para que ellos no cometieran los mismos errores y rompieran con ese ciclo. Y hay algunos ejemplos, por supuesto, que se encuentran en la tradición rabínica. Hay varios ejemplos que se encuentran en la tradición rabínica. Eh, en el Talmud se enseña que el hijo nacido de una relación o de una unión permitida por la Torá, pero realizada esa unión sin la santidad adecuada, o sea, en hebreo se dice la eshet Yefat Taor. ¿Qué quiere decir eso?
Eshet Yefat Taor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que habla es de la mujer cautiva de guerra, una mujer que es tomada cautiva de una guerra. Esa mujer terminará convirtiéndose, digamos, el hijo de esa mujer que ha sido tomada como cautiva de guerra, el hijo de esa mujer se terminaría convirtiendo en un hijo rebelde. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, no porque el Eterno lo haya condenado de antemano, sino porque la forma en que comienza una historia, la forma en la que comienza una situación en particular, deja huellas profundas sobre quienes vienen después. Espero que eso se entienda. Y lo mismo también lo menciona o lo dice eh, el hijo de Shelomit, el hijo de Shelomit, Bat Dibri, el hijo de Shelomit, Bat Dibri. También dice que, que, digamos, una vida que quedó marcada por el pecado que rodeó su concepción. O también el célebre Elisha Ben Abuya, uno de los mayores sabios de Israel, conocido también o sea, conocido más popularmente como Ager, en el Talmud. Él explica que aunque alcanzó una inmensa grandeza de, de intelectualidad, terminó abandonando la Torá porque las motivaciones espirituales de sus padres no fueron completamente puras. Sus padres, su padre deseó el prestigio asociado al estudio más que la propia Torá. Y digamos esos casos o esos relatos no deben leerse como un determinismo absoluto, ¿no? Eso no se puede leer como un determinismo. Pero eso también se tiene que tomar en cuenta que no enseñan que el destino de una persona esté sellado antes de nacer. Más bien lo que debemos entender y lo que debemos recordar y que nos recuerdan también estas situaciones, estas historias, estas cosas que vivieron, nos recuerdan una verdad profundamente humana. ¿En qué sentido? En que las decisiones de los padres, esas decisiones moldean el mundo en el que crecen esos hijos. O sea, cada generación, podríamos decir que cada generación recibe una herencia. Podríamos decir eso, que cada generación recibe una herencia, pero también recibe la posibilidad de transformarla. ¿De acuerdo? O sea, ellos reciben
una herencia a raíz de las acciones, una consecuencia a raíz de las acciones de sus padres, de la generación pasada, pero la generación presente, entonces ellos también ahora reciben la posibilidad de transformarla o reciben la responsabilidad de transformarla. Y aquí, queridos Javerín, es donde nosotros encontramos el verdadero propósito del discurso de las palabras de Moshe. O sea, el líder de Israel comprende que el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Moshe comprende eso. Y sin embargo, Moshe sabe que no basta con cambiar de territorio, de mudarse. No basta con eso. No basta con mudarse o cambiarse de territorio. No basta con cambiar de comunidad, de cajal, de sinagoga, de iglesia, de templo. No basta con eso. ¿Sí? No basta con cambiar de territorio o de lugar. Si se sigue cargando el mismo corazón. O sea, se puede salir de Egipto sin que Egipto salga de la persona. Se puede cruzar el Jordán llevando todavía el miedo, la rebelión del becerro de oro, la desconfianza del desierto. Entonces, señores, antes de conquistar una tierra, se hace necesario conquistar la memoria. Y por eso es que vemos el reproche de Moshe. Por eso es que vemos el reproche de Moshe. Porque es una realidad, es una forma de liberación. Óigalo bien, es una forma de liberación. En la tradición hebrea, en la tradición antigua hebrea, se encuentra un hermoso paralelo en la misbat, en el mandamiento del Brit Milá. Y presten atención, por favor, porque esto que estamos mencionando tiene que ver con la liberación, con liberarnos, con autoliberarse. Cuando una persona está viviendo o está presentando trastornos y situaciones que le están alterando su conducta, su comportamiento, a tal punto que se les escapa de las manos, se le hace algo descontrolable. Esto es un principio esencial para la liberación. Y por eso les menciono ahora que hay un paralelismo en la misbah del Brit Milá. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay un rabino, o existió un rabino llamado Isayahu Pinto, y él se pregunta, este rabino Isayahu Pinto se pregunta, ¿por qué la Torá ordenó circuncidar al niño al octavo día de vida, al octavo día de nacido? Él se pregunta, él dice, ¿por qué hay que circuncidar a un niño a los 8 días de haber nacido nada más? Cuando ni siquiera él comprende el significado del pacto. Él ni siquiera entiende el significado del abrit. Entonces, ¿por qué la Torá ordena que se le debe practicar a un niño a los 8 días de haber nacido? ¿Y por qué no se espera, dice este rabino, por qué no se espera hasta que él pueda decidir conscientemente? ¿Por qué no se espera? ¿Por qué la Torá no deja que él tenga la conciencia y que la persona decida si lo quiere hacer o no?
Y bueno, la respuesta a esta inquietud, a esta pregunta que se hace este rabino, es que eh, el prepucio, el prepucio representa una capa, el prepucio del miembro representa una capa que impide la plena manifestación de la santidad. Y entonces al retirar el prepucio desde el comienzo de la vida del niño, entonces el padre prepara espiritualmente el camino de un hijo, quitando el obstáculo antes de que éste siquiera sea consciente de su existencia. O sea, no se trata únicamente de una señal física. Es una enseñanza sobre la responsabilidad generacional que tenemos. Nosotros tenemos una responsabilidad generacional. Porque que nosotros estudiamos Torah ¿para qué? ¿Para qué estudiamos Torah? ¿Para qué aprendemos Torah? Aprendemos y estudiamos Torah para una transformación personal. Pero nosotros pasamos por este mundo. Somos pasajeros en este mundo. Y después que pases tú, ¿qué pasará o qué sucederá con la generación que viene, con tus hijos, con tus nietos? ¿Qué viene con esa generación? ¿Qué viene para ellos? ¿Mm? Entonces, queridos Javerín, los padres no solo transmiten la vida, no solamente los padres transmiten la vida, nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad. Los padres también transmiten condiciones para vivir esa vida de manera más cercana a Dios o más alejada de Dios. Para que esa vida pueda vivir en santidad o pueda vivir en inmundicia. Y es por eso que entonces de ahí que los sabios de Israel afirmaron que el Hijo da el mérito al Padre. El Hijo le da el mérito al Padre. Óigalo bien, el Hijo le da el mérito al Padre. Cuando un hijo camina por la senda de la Torá, entonces ese hijo honra a quienes prepararon el terreno para que pudiera hacerlo. O sea, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros seguimos el legado de nuestros padres, estamos honrando el mérito de nuestros padres. Y esto es fantástico porque nosotros entendemos ahora entonces por qué Rabbenu Yeshua honra al Padre. ¿Por qué lo honra? ¿Por qué está honrando al Padre Celestial? ¿Por qué está honrando a Ribono Shel Olam? ¿Por qué lo está honrando? Porque el Hijo está aceptando y viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso es dar el mérito al Padre. Pero ahora, queridos Javerín, queridos hermanos, Ajim, Bajayo, esta enseñanza o este principio también funciona en un sentido inverso. También funciona en un sentido inverso. ¿Cómo así que funciona en un sentido inverso? Así como una generación puede transmitir bendición a la siguiente generación, también una generación puede transmitir heridas y maldiciones. Por eso Moshe habla con tanta seriedad
antes de cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque Moshe no quiere que Israel entre en la tierra llevando consigo cadenas invisibles. Porque Moshe no quiere que la tierra prometida se edifique sobre una memoria enferma. Era necesario recordar, era necesario recordar, era necesario confesar, era necesario aprender para finalmente avanzar. Y esta misma dinámica la vamos a ver nosotros reflejada muchos siglos después, precisamente en las enseñanzas de Rabenu Yeshua, cuando Yeshua denuncia la hipocresía de algunos líderes religiosos. Él no lo está haciendo, Yeshua no lo está haciendo para condenar a una generación por los errores de la otra. No, él lo está haciendo es para advertirles que están repitiendo los mismos patrones espirituales de la generación pasada. O sea, lo que Yeshua está haciendo es que les está mostrando la verdadera libertad. O sea, que la verdadera libertad comienza cuando una persona reconoce la dinámica heredada y decide no perpetuarlas. Eso es lo que Rabenu está haciendo. Del mismo modo, queridos hermanos, cuando afirma Yeshua que la verdad les hará libre, cuando Yeshua afirma que la verdad los hará libre, no habla únicamente Yeshua de una verdad doctrinal. Él habla de una verdad que desenmascara las cadenas invisibles que arrastraban o que arrastramos y nos permite romper con aquello que parecía inevitable. Eso es lo que está sucediendo. O sea que podemos decir que la liberación empieza cuando nosotros decidimos romper con el ciclo de nuestros ancestros y empezar a darle un giro a nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, a mejorar nuestra forma de vivir y no seguir cargando con el patrón de conducta de nuestros antepasados. Y eso se ve porque mucha gente dice, yo hago esto porque es que mi abuelo, porque es que mi papá, porque es que mi mamá lo hacían así. Yo vivo de esta manera y yo corrijo a mis hijos y yo, ¿cómo es que crío a mis hijos de la forma en la que mis papás me enseñaron a criarlo, a punta de palo, a punta de garrote, así los crío yo, porque así me criaron a mí. Se está cargando con eso del pasado. Yo hago esto porque es que mi abuelo lo hacía así. Yo hago esto porque es que mi papá lo hacía así. Y hay que ver y analizar qué tipo de consecuencias generaron ese tipo de cosas. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, la parashá de Barín nos recuerda que la memoria puede convertirse en una carga o en una herramienta de redención. O sea, Moshe no está abriendo el último discurso hablando del futuro. Él no está hablando del futuro, como hoy en día, que hay mucha gente que le gusta que le hablen del futuro. Te vas a ganar un carro, te vas a ganar esto, va a venir una herencia de allá, de no sé qué lugar, tienes no sé cuántos millones de dólares que te va.
A la gente le gusta que le hablen del futuro. A la gente le gusta que le lean el futuro. Pero Moshe no está, en este último discurso, él no está hablando del futuro. Moshe les está hablando del pasado, porque él sabe que ninguna generación puede construirse o puede construir un mañana diferente si se niega a examinar la historia que la formó. Y es por eso que el pasado no tiene poder porque determine nuestro destino. No, señor. El pasado no tiene poder porque determine nuestro destino, sino porque influye de manera silenciosa en nuestras decisiones hasta que somos capaces de enfrentarlos con honestidad. Espero que eso se entienda, queridos hermanos. O sea, no significa que lo que hayan hecho los pasados, los antepasados tuyos, que hayan practicado, que hayan hecho, que hayan deshecho, tú tengas que seguir con lo mismo, ni cargar con la misma cruz. No significa que tú tengas que seguir llevando eso mismo que llevaron los antepasados tuyos. Eso no significa que tú tengas que seguir llevando eso, porque tú tienes la responsabilidad de romper, de cortar con ese ciclo. Y quizás el mayor acto de fidelidad hacia nuestros padres no sea repetir exactamente lo que ellos hicieron, sino conservar aquello que fue santo y corregir aquello que quedó incompleto. Eso es lo que tendríamos que nosotros hacer. Honrar a una generación no significa imitar todos sus actos, significa continuar su obra llevando la historia un paso más cerca del propósito divino, del propósito de Dios. Y ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje de Moshe, ese fue el mensaje de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, antes de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán. Y ese sigue siendo el desafío para cada creyente el día de hoy. Ese sigue siendo el desafío para nosotros hoy. No permitir que las heridas heredadas definan nuestro futuro, sino convertir. Nosotros tenemos que convertir la memoria en un instrumento de restauración para que la bendición, entonces, ahora sí, para que la bendición alcance a las generaciones que vendrán después de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos y estamos llamados a hacer. Bendito sea el Santo de Israel. Baruch atah Adonai.